El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras Miguel Hernández observaba su propiedad con una mezcla de orgullo y preocupación. El Rancho Esperanza, ubicado en el interior de Jalisco, era el resultado de generaciones de trabajo duro y dedicación. Los campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por un rebaño de ganado y caballos que pastaban tranquilamente. Miguel, un hombre de unos 50 años, de piel bronceada por el sol y manos callosas por el trabajo, suspiró profundamente. A pesar de la belleza del lugar, no podía ignorar las señales sutiles de que algo no estaba bien. Los últimos meses habían sido difíciles, con lluvias irregulares y problemas en el suelo que parecían agravarse cada día. «Papá». La voz de su hijo, Carlos, sacó a Miguel de sus pensamientos. El chico de 12 años venía corriendo hacia él, con el cabello oscuro despeinado por el viento. «El relámpago está inquieto otra vez. Creo que necesita ejercicio». Miguel sonrió, a pesar de sus preocupaciones. Relámpago era el caballo más nuevo del rancho, un hermoso alazán que había llegado hace pocos meses. El animal era fuerte e imponente, pero también temperamental, representando un desafío incluso para los vaqueros más experimentados. «Está bien, hijo. Vamos a echarle un vistazo», respondió Miguel, poniendo la mano en el hombro de Carlos y caminando hacia el establo. Al acercarse, pudieron oír el relincho inquieto de Relámpago. El caballo golpeaba el suelo con los cascos, claramente ansioso. Carlos, siempre tímido y reservado, se escondió ligeramente detrás de su padre. «No necesitas tener miedo, Carlos», dijo Miguel gentilmente. «¿Recuerdas lo que siempre digo? Los animales sienten nuestra energía. Si estamos tranquilos, ellos también lo estarán». Carlos asintió, pero mantuvo la distancia mientras su padre entraba al establo para calmar a Relámpago. Miguel hablaba suavemente con el animal, acariciando su cuello. Poco a poco, Relámpago se fue calmando, pero sus ojos aún brillaban con una energía contenida. «Creo que tienes razón, hijo. Necesita ejercicio», concordó Miguel. «Voy a llevarlo a dar un paseo rápido antes de que oscurezca completamente». Mientras Miguel preparaba a Relámpago para el paseo, Carlos observaba con una mezcla de admiración y aprensión. El niño siempre había estado fascinado por los caballos, pero su timidez le impedía acercarse demasiado. Soñaba con tener algún día el coraje de montar como su padre, pero por ahora se contentaba con observar desde lejos. «¿Quieres venir conmigo, Carlos?», preguntó Miguel, ya montado en Relámpago. Carlos negó con la cabeza. «No, papá. Yo prefiero quedarme aquí». Miguel asintió comprensivamente. «Está bien, hijo. Un día, cuando te sientas listo, estoy seguro de que serás un excelente jinete». Mientras Miguel se alejaba con Relámpago, Carlos se quedó parado, observándolos desaparecer en la penumbra del crepúsculo. No sabía explicarlo, pero sentía una conexión inexplicable con aquel caballo temperamental, como si hubiera algo especial esperando para suceder. En la casa principal del rancho, Lucía, esposa de Miguel y madre de Carlos, terminaba de preparar la cena. Miró por la ventana de la cocina, viendo a su marido cabalgar a lo lejos. Una arruga de preocupación apareció en su frente. «Ojalá Miguel no tarde», murmuró para sí misma. «El tiempo está cambiando». De hecho, nubes oscuras comenzaban a formarse en el cielo, prometiendo una noche de lluvia. Lucía no podía evitar un sentimiento de inquietud. En los últimos tiempos, las lluvias se habían vuelto impredecibles y a veces peligrosas, causando daños en varias partes del rancho. Mientras tanto, en el pasto, Miguel guiaba a Relámpago con habilidad, permitiendo que el caballo corriera libremente. El viento soplaba en su rostro, trayendo el olor a lluvia. Sabía que necesitaba volver pronto, pero quería aprovechar estos momentos de libertad con el animal. Fue entonces cuando Miguel notó algo extraño en el suelo. En un área que normalmente era firme, el terreno parecía más blando, casi esponjoso. Tiró de las riendas haciendo que Relámpago disminuyera el paso. «Tranquilo, muchacho», murmuró, desmontando para examinar mejor el suelo. Arrodillándose, Miguel tocó la tierra húmeda.
Su expresión se volvió seria al darse cuenta de que el suelo estaba mucho más saturado de lo que debería estar. Esto podría significar un problema serio de drenaje, tal vez incluso una fuga subterránea. Ya necesitamos volver y verificar esto mañana con más cuidado, se dijo a sí mismo, volviendo a montar en Relámpago. Pero antes de que pudieran alejarse, un sonido aterrador cortó el aire. Era un estruendo sordo, seguido por un relincho asustado de Relámpago. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder. ¡No!, gritó Miguel, tirando de las riendas con fuerza, tratando de guiar a Relámpago hacia un terreno más firme. Sin embargo, era demasiado tarde. El suelo, debilitado por la erosión y el exceso de humedad, se desmoronó, formando un agujero profundo y lodoso. Relámpago, en pánico, resbaló. Sus cascos no encontraban apoyo en el lodo. Miguel fue arrojado hacia un lado, cayendo pesadamente al suelo. Aturdido, se levantó lo más rápido que pudo, solo para ver a Relámpago hundiéndose cada vez más en el agujero recién formado. ¡Socorro!, gritó Miguel, su voz haciendo eco por el rancho. «¡Alguien que me ayude!». En la casa, Lucía escuchó el grito distante de su marido. Su corazón se aceleró. «Carlos», llamó ella, corriendo hacia afuera. «Ve a llamar a los vaqueros. Tu padre está en peligro». Carlos, paralizado por el miedo, dudó por un momento antes de correr hacia los alojamientos de los trabajadores. Mientras tanto, Lucía tomó una linterna y corrió en dirección a los gritos, rezando para que no fuera demasiado tarde. La noche había caído completamente ahora, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. En el agujero, Relámpago luchaba desesperadamente, hundiéndose cada vez más en el lodo. Miguel, impotente, trataba de calmar al animal mientras gritaba pidiendo ayuda. La escena estaba preparada para una larga noche de desesperación y lucha por la supervivencia. El rancho Esperanza, antes un lugar de paz y prosperidad, ahora se convertía en el escenario de una batalla contra el tiempo y los elementos. Y sin que nadie lo supiera aún, este incidente estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos en el rancho, especialmente la de un niño tímido llamado Carlos. La lluvia caía despiadadamente sobre el rancho Esperanza, transformando el suelo ya fragilizado en un lodazal traicionero. Los gritos desesperados de Miguel resonaban en la noche, mezclándose con el sonido de los relinchos angustiados de Relámpago. Lucía, con el corazón en la boca, corría hacia los gritos de su marido. La linterna en su mano apenas iluminaba el camino frente a ella. «Miguel, ¿dónde estás?», gritaba Lucía, su voz casi ahogada por la tormenta. «Aquí, en el potrero sur». La respuesta llegó débil, pero lo suficientemente clara para guiar a Lucía. Cuando finalmente llegó al lugar, Lucía se horrorizó con la escena frente a sus ojos. Relámpago estaba casi completamente sumergido en un agujero lodoso, solo su cabeza y parte del cuello aún visibles. Miguel estaba al lado del agujero, cubierto de lodo, tratando desesperadamente de sostener las riendas del caballo para evitar que se hundiera aún más. «Dios mío, Miguel, ¿qué pasó?», preguntó Lucía, acercándose cuidadosamente al borde del agujero. «El suelo cedió de repente», respondió Miguel sin quitar los ojos de Relámpago. «Necesitamos sacarlo de aquí rápido, o lo vamos a perder». En ese momento, los vaqueros del rancho llegaron, liderados por Ramón, el capataz. Carlos venía justo detrás, jadeante y con los ojos desorbitados de miedo. «Don Miguel, ¿qué podemos hacer?», preguntó Ramón, evaluando rápidamente la situación. «Necesitamos cuerdas, muchas cuerdas», gritó Miguel. «Y alguien llame a Javier del rancho vecino. Él tiene una retroexcavadora que puede ayudarnos». Los vaqueros se movilizaron rápidamente, corriendo de vuelta para buscar el equipo necesario. Carlos, sin embargo, se quedó paralizado mirando fijamente a Relámpago. El niño sentía un dolor en el pecho al ver el sufrimiento del animal. Lucía notó la angustia de su hijo. «Carlos, cariño, es mejor que vuelvas a la casa. No es seguro aquí». Pero Carlos no se movió. Algo dentro de él le impedía dejar el lugar. Dio un paso vacilante hacia el agujero. «Relámpago», susurró,
su voz casi inaudible bajo la lluvia. Para sorpresa de todos, el caballo pareció reaccionar a la voz del niño. Sus ojos, llenos de pánico, se enfocaron en Carlos, y por un breve momento el animal pareció calmarse. Miguel se dio cuenta del cambio. «Carlos, sigue hablándole, lo estás calmando». Alentado por las palabras de su padre, Carlos se acercó más, su voz ganando fuerza. «Tranquilo, Relámpago, todo va a estar bien. Te vamos a sacar de ahí». Mientras Carlos continuaba hablando suavemente con el caballo, los vaqueros regresaron con cuerdas y equipos. Con cuidado, comenzaron a pasar las cuerdas alrededor del cuerpo de Relámpago, trabajando bajo la lluvia y el lodo. Las horas se arrastraban. La retroexcavadora de Javier llegó y con su ayuda comenzaron a cavar alrededor de Relámpago, creando una rampa para que el caballo pudiera salir. Todo el tiempo, Carlos permaneció cerca, su voz siendo un faro de calma para el animal asustado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron crear una salida. Con un esfuerzo conjunto de hombres y máquinas, y guiado por la voz gentil de Carlos, Relámpago logró arrastrarse fuera del agujero. Exhausto y enlodado, el caballo se tambaleó hasta ponerse de pie. Para asombro de todos, se dirigió directamente a Carlos, bajando la cabeza como si quisiera agradecer al niño. Carlos, superando su miedo habitual, extendió la mano y tocó suavemente el hocico de Relámpago. En ese momento, algo cambió. Un lazo invisible se formó entre el niño tímido y el caballo temperamental. Lucía y Miguel observaban la escena, maravillados. «¿Viste eso?», susurró Lucía a su marido. Miguel asintió, con una sonrisa cansada pero orgullosa en su rostro. «Nuestro hijo tiene un don». En los días que siguieron, la rutina del Rancho Esperanza cambió drásticamente. La recuperación de Relámpago se convirtió en la prioridad máxima, con veterinarios haciendo visitas diarias para asegurarse de que el caballo no hubiera sufrido daños permanentes. Para sorpresa de todos, Carlos asumió un papel central en el cuidado de Relámpago. El niño tímido que antes apenas se acercaba a los establos, ahora pasaba horas junto al caballo, leyendo libros en voz alta, cepillando su pelaje y simplemente haciéndole compañía al animal. Lucía observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. Una tarde, mientras Carlos estaba en el establo con Relámpago, se acercó a Miguel, que examinaba mapas de la propiedad en su oficina. «Miguel, ¿no crees que Carlos se está apegando demasiado a Relámpago?», preguntó ella, la preocupación evidente en su voz. Miguel levantó los ojos de los mapas, pensativo. «Tal vez. Pero ¿has visto cómo ha cambiado nuestro hijo en las últimas semanas? Está más confiado, más hablador. Creo que esta amistad con Relámpago puede ser exactamente lo que Carlos necesitaba». Lucía asintió, aún no del todo convencida. «Sí, pero ¿y si...?» Su frase fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Ramón, el capataz, con una expresión seria en el rostro. «Don Miguel, terminamos el levantamiento que usted pidió. La situación es peor de lo que imaginábamos». Miguel frunció el ceño, haciendo un gesto a Ramón para que entrara. «¿Qué quieres decir?». Ramón extendió algunos papeles sobre la mesa. «El problema de erosión no está limitado a esa área donde cayó Relámpago. Encontramos señales de desgaste del suelo en varios puntos del rancho. Si no hacemos algo pronto, podríamos tener más accidentes». Lucía se llevó la mano a la boca, conmocionada. «Dios mío, Miguel, ¿qué vamos a hacer?». Miguel se quedó en silencio por un momento, la gravedad de la situación pesando sobre sus hombros. Finalmente, habló. «Vamos a necesitar ayuda especializada. Esto va más allá de nuestros conocimientos». «Pero eso va a costar una fortuna», exclamó Lucía. «Ya apenas estamos logrando mantener el rancho funcionando como está». Miguel se pasó la mano por el cabello canoso, un gesto que siempre hacía cuando estaba preocupado. «Lo sé, mi amor, pero no tenemos opción. No podemos arriesgarnos a más accidentes. La seguridad de nuestra familia, de nuestros empleados y de nuestros animales es lo primero». En ese momento, oyeron una risa proveniente del exterior. Acercándose a la ventana, vieron a Carlos en el patio,
sonriendo mientras Relámpago lo seguía como un perro fiel. Era una escena que habría sido impensable algunas semanas atrás. Lucía sintió lágrimas en los ojos. «Míralo, Miguel. Nuestro niño está floreciendo». Miguel abrazó a su esposa por los hombros. «Por eso tenemos que hacer lo que sea necesario para proteger este lugar. El Rancho Esperanza no es solo nuestra fuente de sustento, es nuestro hogar, nuestra herencia». Mientras la pareja observaba a su hijo jugar con Relámpago, no podían imaginar que las decisiones que tomarían en los próximos días desencadenarían una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino también el destino de toda la comunidad a su alrededor. Afuera, ajeno a las preocupaciones de los adultos, Carlos continuaba su juego con Relámpago. El niño tímido que apenas hablaba con extraños, ahora conversaba animadamente con el caballo, compartiendo sus sueños y miedos. «Un día, Relámpago», susurró Carlos, «seré fuerte y valiente como tú, y juntos cuidaremos de este rancho mejor que nadie antes». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera y estuviera de acuerdo con las palabras del niño. En el horizonte, el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el Rancho Esperanza. Era el final de un capítulo, pero solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba los lazos de amistad, familia y comunidad como nunca antes. El sol apenas había salido cuando Carlos ya estaba de pie, ansioso por comenzar su día junto a Relámpago. El niño, que antes prefería la soledad de su habitación, ahora apenas podía esperar para salir y enfrentar el mundo al lado de su nuevo amigo equino. «Carlos, no te olvides del desayuno», llamó Lucía desde la cocina, observando a su hijo pasar corriendo hacia la puerta. «Solo un minutito, mamá». «Necesito ver a Relámpago primero», respondió Carlos, ya casi fuera de vista. Lucía negó con la cabeza, una sonrisa reluctante en sus labios. La transformación de su hijo en las últimas semanas era notable, pero no podía dejar de preocuparse por el apego intenso que Carlos estaba desarrollando con el caballo. En el establo, Carlos encontró a Relámpago ya despierto, como si el animal también estuviera ansioso por el encuentro. «Buenos días, amigo», exclamó el niño, acariciando el cuello del caballo. «¿Listo para otro día de aventuras?». Mientras Carlos cuidaba de Relámpago, en la casa principal, Miguel estaba absorto en una conversación telefónica tensa. Del otro lado de la línea estaba el doctor Alejandro Ruiz, un reconocido especialista en conservación del suelo. «Entiendo su preocupación, señor Hernández», decía el doctor Ruiz. «Pero debo advertirle, el proceso de recuperación del suelo y prevención de erosión no es rápido ni barato. Estamos hablando de una inversión significativa de tiempo y recursos». Miguel suspiró pesadamente. «Doctor, lo entiendo, pero después del accidente con nuestro caballo, nos dimos cuenta de que ya no podemos postergar esto. ¿Cuánto tiempo cree que llevaría a hacer una evaluación completa del rancho, con una propiedad del tamaño de la suya? Al menos 2 semanas para un estudio preliminar. Después de eso, podríamos elaborar un plan de acción detallado». Miguel hizo una pausa, considerando las implicaciones financieras. El rancho ya estaba operando con márgenes ajustados, y este nuevo gasto podría desequilibrar completamente el presupuesto. Pero entonces, la imagen de Relámpago hundiéndose en el agujero y el rostro asustado de Carlos aparecieron en su mente. «De acuerdo, doctor Ruiz. ¿Cuándo puede comenzar?». Después de finalizar la llamada, Miguel encontró a Lucía en la cocina. Ella inmediatamente notó la expresión preocupada de su marido. «¿Qué pasó, Miguel? ¿Malas noticias?». Él se sentó pesadamente en la mesa. «El doctor Ruiz puede venir a hacer la evaluación, pero va a costar caro, Lucía. Muy caro». Lucía se sentó a su lado, tomando su mano. «¿Y cómo vamos a pagar por esto?». Miguel dudó antes de responder. «Tendremos que vender parte del ganado. No veo otra salida». El silencio que siguió fue pesado. Vender parte del ganado significaba no solo un golpe financiero, sino también emocional. Cada animal del Rancho Esperanza era como parte de la familia. En ese momento, Carlos entró corriendo a la cocina, sus ojos brillando de emoción.
Papá, mamá, no van a creer. Relámpago me dejó montarlo hoy. La noticia tomó a los padres por sorpresa. Carlos, ¿montaste solo?, preguntó Lucía, una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Sí, bueno, solo en el patio, y muy despacio, pero fue increíble. Carlos apenas podía contener su emoción. Miguel sonrió, olvidando momentáneamente sus preocupaciones. Eso es maravilloso. Hijo, pero recuerda, montar un caballo es una gran responsabilidad. Necesitas tener cuidado. Lo sé, papá. Relámpago me enseñó a ser cuidadoso, respondió Carlos, sorprendiendo a sus padres con su repentina madurez. Mientras Carlos devoraba su desayuno, ansioso por volver con Relámpago, Miguel y Lucía intercambiaron miradas significativas. Sabían que las decisiones que tomarían en los próximos días afectarían no solo el futuro del rancho, sino también el de su hijo, que parecía finalmente estar encontrando su lugar en el mundo. En las semanas que siguieron, el Rancho Esperanza se transformó en un torbellino de actividades. El doctor Ruiz llegó con su equipo, y pronto la propiedad estaba llena de especialistas realizando pruebas de suelo, mapeando áreas de riesgo y elaborando estrategias de conservación. Carlos observaba todo con fascinación, dividiendo su tiempo entre ayudar en los establos y seguir a los científicos en sus expediciones por el rancho. Su curiosidad era insaciable, bombardeando al doctor Ruiz con preguntas sobre erosión, conservación del suelo y ecología. Su hijo es muy inteligente, comentó el doctor Ruiz a Miguel una tarde, mientras observaban a Carlos tomar notas meticulosamente durante una explicación sobre sistemas de drenaje. Tiene un verdadero talento para esto. Miguel asintió, una mezcla de orgullo y sorpresa en su rostro. Ha cambiado tanto en las últimas semanas. Antes apenas hablaba con extraños y ahora... El doctor Ruiz sonrió. A veces, todo lo que necesitamos es algo que despierte nuestra pasión. Para Carlos, parece que fue la combinación del caballo y la tierra. Mientras tanto, Lucía enfrentaba sus propios desafíos. La venta de parte del ganado había sido dolorosa, pero necesaria. Ahora, se esforzaba por reorganizar las finanzas del rancho, recortando gastos donde podía y buscando nuevas formas de generar ingresos. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en el porche, Lucía tuvo una idea. Observando a los científicos trabajar y recordando el interés de Carlos, pensó, ¿y si transformáramos parte del rancho en un centro educativo sobre conservación ambiental? La idea comenzó a tomar forma en su mente. Podrían ofrecer tours educativos, talleres sobre prácticas agrícolas sostenibles e incluso un programa de equinoterapia, aprovechando la conexión especial entre Carlos y Relámpago. Emocionada, Lucía corrió a compartir su idea con Miguel. Lo encontró en el granero, discutiendo los resultados preliminares con el doctor Ruiz. «Miguel, tengo algo que contarte», comenzó Lucía, pero se detuvo al ver la expresión seria en el rostro de su marido. «¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo?». Miguel intercambió una mirada con el doctor Ruiz antes de responder. «Lucía, la situación es más grave de lo que imaginábamos. El doctor Ruiz descubrió que el problema de erosión afecta casi al 40% de nuestra tierra». Lucía sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Pero, ¿eso significa que necesitaremos muchos más recursos y tiempo para recuperar el rancho», completó el doctor Ruiz gentilmente. «Estamos hablando de años de trabajo y una inversión sustancial». El silencio que siguió fue ensordecedor. La magnitud del desafío que enfrentaban parecía abrumadora. ¿Cómo podrían salvar el Rancho Esperanza? ¿Cómo garantizarían el futuro que siempre soñaron para Carlos? Fue en ese momento que oyeron el sonido de cascos acercándose. Carlos venía montado en Relámpago, su rostro iluminado por una sonrisa de pura alegría. Al ver a los adultos reunidos con expresiones serias, se detuvo. «¿Está todo bien?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Miguel, Lucía y el doctor Ruiz se miraron entre sí, inciertos sobre cómo proceder. Fue entonces que Lucía dio un paso adelante, recordando su idea anterior.
En realidad, Carlos, estábamos discutiendo sobre el futuro del rancho, y creo que tú puedes ayudarnos con esto. Carlos bajó de relámpago, curioso. ¿Yo? ¿Cómo? Lucía sonrió sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. ¿Qué tal si transformáramos el Rancho Esperanza en un lugar donde otras personas puedan aprender sobre la importancia de cuidar la tierra? ¿Así como tú estás aprendiendo? Los ojos de Carlos se agrandaron con la idea. ¿Quieres decir que podríamos enseñar a otras personas sobre lo que el doctor Ruiz está haciendo aquí? Exactamente, respondió Lucía, mirando a Miguel y al doctor. Ruiz en busca de apoyo. Y quién sabe, incluso usar a Relámpago para ayudar a las personas como él te ayudó a ti. Miguel, que inicialmente parecía escéptico, comenzó a ver el potencial en la idea de Lucía. ¿Sabes? Esto podría funcionar. Podríamos combinar la recuperación del rancho con un nuevo modelo de negocio. El doctor Ruiz asintió, entusiasmado. Es una excelente idea. Incluso podríamos establecer asociaciones con universidades para investigaciones de campo. Mientras los adultos discutían animadamente las posibilidades, Carlos se acercó a Relámpago, acariciando su cuello. ¿Oíste eso, amigo? Parece que nuestra aventura apenas está comenzando. El caballo relinchó suavemente, como si entendiera, y allí, en ese momento de incertidumbre y esperanza, una nueva visión para el Rancho Esperanza comenzaba a tomar forma. Una visión que uniría la sabiduría de la tierra, la fuerza de la comunidad y el poder transformador de una amistad improbable entre un niño y su caballo. A medida que el sol se ponía en el horizonte, lanzando tonos dorados sobre los campos del rancho, la familia Hernández se reunió abrazados, mirando hacia el futuro con una mezcla de aprensión y determinación. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero juntos, con Relámpago a su lado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. El amanecer traía consigo una nueva energía para el Rancho Esperanza. En los meses que siguieron a la decisión de transformar la propiedad en un centro educativo de conservación ambiental, una atmósfera de renovación y propósito impregnaba el aire. Miguel, con sus manos callosas por el trabajo duro, ahora sostenía planos arquitectónicos y propuestas de financiamiento. Lucía, siempre práctica y organizada, coordinaba un equipo creciente de voluntarios y especialistas. Y Carlos, el niño que antes prefería la soledad, ahora era visto como un líder nato entre los niños que comenzaban a visitar el rancho. En una mañana particularmente agitada, Carlos conducía a un pequeño grupo de estudiantes por el potrero, Relámpago caminando majestuosamente a su lado. «Está aquí», explicaba Carlos con confianza. «Es donde estamos implementando un sistema de rotación de pastizales. Esto ayuda a prevenir la erosión y mantiene el suelo saludable». Los ojos de los niños brillaban de admiración, tanto por el conocimiento de Carlos como por la presencia imponente de Relámpago. «¿Puedes montarlo?», preguntó una niña tímida, señalando al caballo. Carlos sonrió, intercambiando una mirada cómplice con Relámpago. «Claro que puedo. De hecho, Relámpago fue quien me enseñó la importancia de cuidar la tierra. ¿Quieren ver una demostración?». Con un movimiento fluido, Carlos montó a Relámpago sin silla, provocando us y as del público joven. El caballo, sintiendo el momento, se encabritó levemente, arrancando aplausos entusiastas. Desde lejos, Lucía observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. Su hijo había florecido de maneras que nunca había imaginado posibles, pero el éxito repentino del proyecto traía nuevos desafíos. «Miguel», llamó ella, entrando en la oficina improvisada donde su marido trabajaba, «necesitamos hablar sobre Carlos». Miguel levantó la vista de los papeles, notando la expresión seria de su esposa. «¿Qué pasó? ¿Está bien?». Lucía suspiró sentándose. «Está genial. Demasiado, de hecho. Miguel, nuestro hijo de 12 años, prácticamente está gestionando las visitas educativas del rancho. ¿No crees que es mucha responsabilidad para alguien tan joven?». Miguel reflexionó por un momento, su frente arrugándose en concentración. «Entiendo tu preocupación, Lucía. Pero, ¿has visto lo feliz que está?».
¿Cómo finalmente ha encontrado su lugar? Sí, pero Lucía dudó buscando las palabras correctas. ¿Y si está perdiendo su infancia? ¿Y la escuela? Sus estudios se están quedando atrás. Antes de que Miguel pudiera responder, fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era el doctor Ruiz, acompañado por una mujer que no reconocieron. «Disculpen la intromisión», dijo el doctor Ruiz, «pero hay alguien que quiere conocerlos. Esta es la doctora María Sánchez, de la Universidad Nacional Autónoma de México». Ladrari Sánchez, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, extendió la mano. «Es un placer conocerlos finalmente. El trabajo que están haciendo aquí es realmente notable». Miguel y Lucía intercambiaron miradas sorprendidas antes de saludar a la recién llegada. «Gracias, Dra. Sánchez», respondió Miguel, «pero confieso que solo estamos tratando de salvar nuestro rancho y hacer lo correcto». Ladracitu Sánchez rió suavemente. «Bueno, a veces es exactamente así como comienzan los grandes cambios. De hecho, es por eso que estoy aquí. La universidad está muy interesada en establecer una alianza con ustedes». Los ojos de Lucía se agrandaron. «¿Una alianza? ¿Con la universidad?» «Exactamente», confirmó Ladrán Sánchez. «Nos gustaría usar el Rancho Esperanza como un estudio de caso para la recuperación de áreas degradadas y educación ambiental. Esto significaría más recursos, más investigación y, por supuesto, más visibilidad para su trabajo». Miguel sintió una oleada de emoción atravesarlo. Esta podría ser la oportunidad que necesitaban para asegurar el futuro del rancho. Sin embargo, al mirar a Lucía, vio que su esposa aún parecía dudosa. «Es una oferta increíble», dijo Lucía cuidadosamente. «Pero, ¿cómo afectaría esto a nuestra familia? ¿A nuestro hijo?» Ladrá Sánchez sonrió comprensivamente. «Entiendo su preocupación. De hecho, parte de la propuesta incluye un programa educativo personalizado para Carlos. Podría continuar con sus estudios regulares, pero también recibiría capacitación especializada en conservación ambiental y gestión sostenible». En ese momento, como si hubiera sido convocado por el destino, Carlos entró en la oficina, todavía jadeando por la demostración con relámpago. «Papá, mamá, no van a creer». A los niños les encantó la clase sobre rotación de pastizales y... Se detuvo, notando a los visitantes. «Oh, disculpen, no sabía que estaban en una reunión». La doctora Sánchez miró a Carlos con genuino interés. «Tú debes ser el famoso Carlos. He oído mucho sobre ti y tu caballo relámpago». Carlos se sonrojó ligeramente, pero su mirada era firme. «Sí, señora. Relámpago y yo estamos tratando de ayudar a salvar el rancho, y haciendo un trabajo increíble». «Por lo que he oído», respondió Ladrán Sánchez. Se volvió hacia Miguel y Lucía. «¿Saben? Es exactamente este tipo de pasión y dedicación lo que marca la diferencia. Carlos podría ser un excelente embajador para el proyecto». Lucía sintió que su corazón se apretaba. Por un lado, veía la increíble oportunidad que se presentaba. Por otro, temía que su hijo estuviera creciendo demasiado rápido, ya asumiendo responsabilidades más allá de su edad. Miguel, percibiendo el dilema de su esposa, sugirió: «¿Qué tal si hacemos esto? Vamos a considerar cuidadosamente la propuesta de la universidad. Mientras tanto, Carlos, ¿qué tal si te tomas un día libre mañana? Podemos hacer un picnic familiar como en los viejos tiempos». Los ojos de Carlos brillaron. «¿Podemos llevar a Relámpago?». Lucía no pudo evitar sonreír. «Claro que sí, cariño». Mientras la familia hacía planes para el día siguiente, Ladrá Peter Sánchez y el doctor Ruiz se despidieron, prometiendo volver pronto con más detalles sobre la alianza propuesta. Esa noche, después de que Carlos se fue a dormir, Miguel y Lucía se quedaron en el porche, contemplando las estrellas y el futuro incierto que se dibujaba ante ellos. «¿Sabes?», comenzó Miguel, sosteniendo la mano de su esposa, «cuando heredé este rancho de mi padre, nunca imaginé que estaríamos al borde de una transformación tan grande». Lucía asintió, recostándose en el hombro de su marido. «Es aterrador, ¿no? Pero al mismo tiempo, es emocionante ver el impacto que podemos tener. Y Carlos,
continuó Miguel, está creciendo tan rápido. A veces me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Lucía suspiró. Yo también me preocupo, pero viendo lo feliz que está, cómo finalmente encontró su pasión, tal vez nuestra tarea sea solo guiarlo y apoyarlo, sin importar el camino que elija. La pareja se quedó en silencio por un momento, dejando que el suave sonido de la noche los envolviera. A lo lejos, escucharon el relincho de Relámpago, como si el caballo estuviera de acuerdo con sus pensamientos. Mañana, dijo Miguel finalmente, en nuestro picnic vamos a ser solo una familia, sin preocupaciones por el rancho, sin pensar en el futuro, solo nosotros disfrutando el momento. Lucía sonrió sintiendo una ola de amor y gratitud. Eso suena perfecto. Mientras la pareja se preparaba para dormir, no podían imaginar que el día siguiente traería no solo momentos de alegría familiar, sino también un evento inesperado que pondría a prueba su recién descubierta armonía y desafiaría todo lo que habían construido hasta entonces. En la oscuridad del establo, Relámpago se agitó inquieto, como si sintiera la llegada inminente de una tormenta que nadie más podía prever. El destino del rancho Esperanza, de la familia Hernández y de todos a su alrededor, estaba a punto de tomar un rumbo sorprendente, desafiándolos a redefinir el significado de coraje, familia y esperanza. El día amaneció con una promesa de serenidad que hacía mucho tiempo no se veía en el rancho Esperanza. El cielo estaba de un azul cristalino, salpicado por nubes blancas y esponjosas que parecían sonreír a la familia Hernández. Era el día perfecto para el tan esperado picnic familiar. Carlos se despertó antes del amanecer, su emoción palpable. Corrió al establo para preparar a Relámpago, susurrando animadamente al caballo sobre los planes del día. «Hoy será increíble, amigo», exclamó Carlos, cepillando el pelo brillante de Relámpago. «Solo nosotros, mamá, papá y tú, como en los viejos tiempos, ¿sabes?». Relámpago relinchó suavemente, como si compartiera la emoción del niño. Sin embargo, había una inquietud en los ojos del animal que Carlos no notó, demasiado absorto en sus propios pensamientos. En la casa principal, Lucía preparaba una canasta de picnic llena de las comidas favoritas de la familia. Sándwiches, frutas frescas, panecillos de elote aún calientes del horno y una botella de agua de Jamaica helada. Miguel, por su parte, revisaba la camioneta, asegurándose de que todo estuviera en orden para el paseo. Cuando finalmente partieron, el sol ya estaba alto en el cielo. Carlos montó a Relámpago, mientras Miguel y Lucía lo seguían en la camioneta, la canasta de picnic segura en el asiento trasero. Decidieron ir hasta un hermoso arroyo en las tierras más altas del rancho, un lugar que no visitaban desde hacía años. El trayecto estuvo lleno de risas y recuerdos. Carlos contaba animadamente sobre las últimas visitas educativas al rancho, sus ojos brillando de entusiasmo. Miguel y Lucía intercambiaban miradas de orgullo y amor, sus corazones ligeros por primera vez en meses. Al llegar al lugar elegido, la familia se instaló bajo la sombra de un gran árbol cerca del arroyo. El sonido del agua corriente se mezclaba con el canto de los pájaros, creando una sinfonía natural perfecta. «Esto es maravilloso», suspiró Lucía, recostándose en el hombro de Miguel. No recordaba lo hermoso que era este lugar. Miguel sonrió besando la frente de su esposa. A veces necesitamos detenernos un poco para apreciar lo que tenemos justo frente a nosotros. Carlos, que había atado a Relámpago a un árbol cercano, se unió a sus padres con una sonrisa radiante. «¿Podemos comer ahora? Muero de hambre». La familia disfrutó del picnic, saboreando no solo la comida, sino también la compañía mutua. Hablaron de todo y nada, riendo de viejos chistes y compartiendo sueños para el futuro. Después de la comida, Carlos convenció a sus padres de dar un paseo por la orilla del arroyo. Caminaron de la mano, Carlos en el medio, recordando los tiempos en que era demasiado pequeño para explorar solo. Fue durante este paseo que Miguel notó algo extraño. «Miren», dijo, señalando un área del arroyo. «El agua está más turbia aquí». Parece que el flujo es más fuerte». Lucía frunció el ceño, preocupada. «¿Habrá llovido en las montañas? No recuerdo haber visto pronóstico de lluvia».
Antes de que pudieran elaborar más sobre el asunto, un sonido agudo cortó el aire. Era Relámpago, relinchando frenéticamente. ¡Relámpago!, gritó Carlos, corriendo de vuelta a donde habían dejado al caballo. Lo que vieron al regresar los dejó paralizados de horror. El arroyo, antes tranquilo y sereno, se había transformado en un torrente furioso. El agua subía rápidamente, tragándose las orillas y amenazando el árbol donde Relámpago estaba atado. «¡Dios mío!», exclamó Lucía, su voz temblorosa de miedo. Miguel reaccionó rápidamente. «Carlos, quédate aquí con tu madre. Voy a soltar a Relámpago». «No, papá», gritó Carlos, el pánico evidente en su voz. «Déjame ir a mí. Relámpago confía en mí». Por un momento, Miguel dudó. El peligro era evidente. Pero el vínculo entre Carlos y Relámpago era innegable. Con el corazón en la garganta, asintió. «Ve, pero ten cuidado. A la primera señal de peligro, vuelve inmediatamente». Carlos corrió hacia Relámpago. El agua ya llegándole a los tobillos, el caballo pateaba nerviosamente, sus ojos desorbitados de miedo. «Tranquilo, amigo», susurró Carlos, acercándose lentamente. «Estoy aquí. Vamos a salir de esta juntos». Con manos temblorosas pero decididas, Carlos comenzó a desatar las cuerdas que sujetaban a Relámpago. El agua seguía subiendo, ahora llegándole a las rodillas. De repente, un estruendo ensordecedor resonó por el valle. Miguel y Lucía miraron horrorizados hacia la parte alta del arroyo, donde una ola gigantesca de agua y escombros se acercaba velozmente. «¡Carlos!», gritaron al unísono. «¡Vuelve ahora!». Pero Carlos sabía que no había tiempo. Con un último tirón liberó a Relámpago. En ese mismo instante, la ola los golpeó. El mundo se convirtió en un torbellino de agua, tierra y miedo. Carlos se sintió arrastrado por la corriente, incapaz de luchar contra la fuerza de la naturaleza. Cerró los ojos, seguro de que era su fin. De repente, sintió algo firme a su lado. Era Relámpago. El caballo, nadando con toda su fuerza, había logrado alcanzar al niño. Por instinto, Carlos se aferró a la crin del animal. Juntos, niño y caballo lucharon contra la corriente. Relámpago, guiado por un instinto que iba más allá de la comprensión humana, nadaba en diagonal, buscando la orilla. Miguel y Lucía corrían por la orilla, sus corazones casi deteniéndose cada vez que Carlos y Relámpago desaparecían bajo las aguas turbulentas. Después de lo que pareció una eternidad, Relámpago finalmente alcanzó una parte más baja del arroyo. Con sus últimas fuerzas, el caballo logró llevar a Carlos a la seguridad de la orilla. Exhaustos y empapados, Carlos y Relámpago se desplomaron en el lodo. Miguel y Lucía corrieron hacia ellos, lágrimas de alivio mezclándose con el agua de la lluvia que ahora caía. «Carlos, hijo mío», sollozó Lucía, abrazando al niño con fuerza. Miguel, igualmente emocionado, revisaba a Carlos y a Relámpago en busca de heridas. «¿Están bien? ¿Alguna lesión?». Carlos, aún tembloroso pero con un brillo de admiración en los ojos, miró a Relámpago. «Estamos bien, papá. Relámpago me salvó. Es un héroe». El caballo, como si entendiera, relinchó suavemente, apoyando su hocico en el hombro de Carlos. Mientras la familia se abrazaba, agradeciendo que todos estuvieran a salvo, el sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos. La inundación repentina no solo había afectado al rancho Esperanza, sino a toda la región. En los días que siguieron, la magnitud del desastre se hizo evidente. Varias propiedades habían sido dañadas, las carreteras estaban bloqueadas y muchas familias se habían quedado sin hogar. El rancho Esperanza, gracias a su ubicación más elevada, había escapado de lo peor, pero aún así había sufrido daños considerables. En medio del caos y la destrucción, sin embargo, una luz de esperanza comenzó a brillar. La historia de cómo Relámpago había salvado a Carlos se extendió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de coraje y resiliencia para toda la comunidad. El rancho Esperanza, que ya se estaba transformando en un centro de educación ambiental, ahora se encontraba en el centro de algo aún más grande. La gente comenzó a reunirse allí, buscando no solo ayuda, sino también inspiración.
Miguel y Lucía, viendo la necesidad a su alrededor, abrieron las puertas del rancho a aquellos que necesitaban refugio. Carlos, más maduro después de su experiencia cercana a la muerte, asumió un papel de liderazgo entre los jóvenes, organizando grupos para ayudar en la limpieza y reconstrucción. Y Relámpago, el caballo se convirtió en una verdadera celebridad local. Niños y adultos venían de lejos para verlo, muchos encontrando consuelo simplemente en su presencia serena. Una noche, mientras la familia Hernández observaba el atardecer desde el porche de su casa, Miguel rompió el silencio. «Saben, cuando empezamos este viaje de transformar el rancho, nunca imaginé que llegaríamos aquí. Pero ahora veo que nos estábamos preparando para algo mucho más grande de lo que podíamos imaginar». Lucía asintió, sosteniendo la mano de su marido. «Es verdad, a veces, las mayores bendiciones vienen disfrazadas de desafíos». Carlos, acariciando a Relámpago que estaba a su lado, sonrió. «Y a veces, los héroes más improbables son aquellos que han estado a nuestro lado todo el tiempo». Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, la familia Hernández y Relámpago permanecieron juntos, unidos no solo por el amor y la gratitud, sino también por un propósito renovado. El Rancho Esperanza estaba a punto de convertirse en mucho más que un simple centro educativo. Se estaba transformando en un faro de esperanza para toda una comunidad. Las semanas que siguieron a la inundación fueron un torbellino de actividades en el Rancho Esperanza. Lo que antes era solo un proyecto de educación ambiental, ahora se transformaba en un verdadero centro comunitario, un faro de esperanza para toda la región afectada por el desastre. Miguel, con su experiencia en la gestión del rancho, coordinaba los esfuerzos de reconstrucción no solo en su propiedad, sino también en los ranchos vecinos. Lucía, por su parte, organizaba las donaciones que llegaban de todas partes del país, asegurándose de que las familias sin hogar recibieran el apoyo necesario. Carlos, inspirado por el coraje de Relámpago durante la inundación, asumió un papel de liderazgo entre los jóvenes de la región. Junto con sus nuevos amigos, creó la Brigada Verde, un grupo dedicado a replantar árboles y limpiar los ríos. Una mañana soleada, mientras Carlos lideraba un grupo de niños en una actividad de plantación, Ladra Sánchez llegó al rancho, acompañada por un equipo de la universidad, y no para sorpresa de todos, por un grupo de periodistas. «Miguel, Lucía», llamó Ladra Sánchez, su rostro iluminado por una sonrisa. «Tenemos noticias increíbles». La familia Hernández se reunió en el patio, curiosa por lo que la investigadora tenía que decir. Después de escuchar cómo manejaron la inundación y cómo transformaron el rancho en un centro de ayuda, la universidad decidió ampliar nuestra alianza, explicó la doctora Sánchez. «Queremos hacer del Rancho Esperanza un centro de estudios sobre resiliencia ambiental y comunitaria». Miguel y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. «Eso es increíble», dijo Miguel, su voz entrecortada. «Pero, ¿cómo funcionaría?». «Bueno», continuó la doctora Punky Sánchez, «además de los estudios sobre recuperación del suelo que ya estábamos planeando, ahora queremos implementar proyectos de prevención de desastres naturales, sistemas de alerta temprana para inundaciones y estudios sobre cómo las comunidades pueden recuperarse y fortalecerse después de las catástrofes». Lucía, siempre práctica, preguntó: «¿Y cómo afectaría esto nuestra rutina aquí en el rancho?». «En realidad», intervino uno de los periodistas, adelantándose, «es ahí donde entramos nosotros». Su historia, especialmente la de Carlos y Relámpago, ha inspirado a personas en todo el país. Nos gustaría hacer una serie de reportajes sobre la transformación del Rancho Esperanza. Carlos, que se había acercado con su grupo de jóvenes, escuchó la última parte de la conversación. Sus ojos brillaban de emoción. «¿Quiere decir que vamos a aparecer en la televisión?». El periodista sonrió. «No solo en la televisión, joven Carlos. Estamos hablando de una cobertura nacional, periódicos, revistas, redes sociales. El Rancho Esperanza podría convertirse en un modelo para todo México». La cabeza de Carlos daba vueltas con las posibilidades.
Miró a Relámpago, que pastaba tranquilamente no muy lejos de allí. ¿Oíste eso, amigo? Vamos a ser famosos. Miguel y Lucía, sin embargo, intercambiaron miradas preocupadas. La atención de los medios, aunque beneficiosa para la causa, podría traer desafíos que no habían previsto. «Fausto, todo esto suena maravilloso», dijo Lucía cuidadosamente, «pero necesitamos pensar en cómo afectará nuestra vida, especialmente la de Carlos. Todavía es muy joven», ladrá. Sánchez asintió comprensivamente. «Entiendo sus preocupaciones. Es por eso que proponemos un programa especial de educación para Carlos y los otros niños involucrados en el proyecto. Recibirán clases personalizadas, combinando el plan de estudios tradicional con estudios ambientales prácticos». Miguel, percibiendo el entusiasmo en el rostro de su hijo, sugirió: «¿Qué tal si hacemos esto? Vamos a aceptar el proyecto piloto por un periodo de prueba. Si vemos que está funcionando bien y no está sobrecargando a nadie, especialmente a Carlos, continuamos». Todos estuvieron de acuerdo con la propuesta. En los días siguientes, el Rancho Esperanza se transformó en un verdadero sitio de construcción. Se construyeron nuevas instalaciones para acomodar a los investigadores y estudiantes. El antiguo granero fue renovado y transformado en un moderno centro de estudios, equipado con tecnología de punta para el monitoreo ambiental. Carlos, más animado que nunca, dividía su tiempo entre las clases especiales, el cuidado de Relámpago y el liderazgo de la Brigada Verde. Su grupo de jóvenes crecía cada día, atrayendo a niños y adolescentes de toda la región. Una tarde, mientras Carlos conducía una clase práctica sobre compostaje para un grupo de visitantes, Lucía lo observaba desde lejos, su corazón lleno de orgullo y una punzada de melancolía. «Ha crecido tanto», comentó con Miguel, que estaba a su lado. «A veces me pregunto si no estamos exigiendo demasiado de él». Miguel abrazó a su esposa por los hombros. «Entiendo tu preocupación, mi amor, pero míralo. ¿Alguna vez lo habías visto tan feliz y realizado?». Lucía tuvo que estar de acuerdo. El niño tímido que apenas hablaba con extraños ahora irradiaba confianza y pasión por lo que hacía. Mientras tanto, la fama del Rancho Esperanza se extendía. Visitantes de todo el país llegaban diariamente, ansiosos por conocer el milagro del interior. Políticos, celebridades y activistas ambientales hacían fila para conocer a la familia Hernández y, por supuesto, al famoso Relámpago. Con la creciente atención, también llegaron los desafíos. Algunos rancheros de la región, resistentes al cambio, veían con desconfianza las nuevas prácticas implementadas en el Rancho Esperanza. Comenzaron a circular rumores sobre cómo la familia Hernández estaba vendiendo la cultura local a intereses externos. Una noche, después de un largo día de entrevistas y visitas guiadas, la familia se reunió en el porche de la casa, como lo habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de tensión. «Papá, mamá», comenzó Carlos, su voz seria, «escuché algunos comentarios hoy en el pueblo. Algunas personas están diciendo que nos creemos mejores que los demás, que estamos traicionando nuestras raíces». Miguel suspiró pesadamente. «Yo también escuché esos comentarios, hijo. El cambio nunca es fácil, especialmente en una comunidad tan tradicional como la nuestra». Lucía, siempre la pacificadora, sugirió: «Tal vez necesitemos hacer más para involucrar a la comunidad local, mostrar que no estamos abandonando nuestras tradiciones, sino combinando lo mejor de lo antiguo con lo nuevo». Carlos se quedó pensativo por un momento y luego sus ojos se iluminaron con una idea. ¿Y si organizáramos una gran fiesta? Una celebración que mostrara cómo las tradiciones de nuestra región pueden combinarse con las nuevas prácticas sostenibles. Miguel y Lucía intercambiaron miradas sorprendidas y orgullosas. «Esa es una idea brillante, hijo», exclamó Miguel. «Podríamos llamarla Festival de la Esperanza». En los días siguientes, la idea del festival tomó forma. La familia Hernández, junto con el equipo de la universidad y los residentes locales, trabajó incansablemente para organizar el evento. Sería una celebración que combinaría las tradiciones folclóricas de la región con demostraciones de prácticas sostenibles. A medida que se acercaba la fecha del festival,
La atmósfera en el Rancho Esperanza era de expectación y nerviosismo. ¿Sería este el evento que finalmente uniría a la comunidad en torno a su visión de un futuro sostenible? ¿O las tensiones subyacentes amenazarían todo lo que habían construido? Carlos, sintiendo el peso de la responsabilidad, pasaba cada vez más tiempo con Relámpago. El caballo, como siempre, parecía entender las preocupaciones del niño, ofreciendo consuelo silencioso con su presencia constante. En la víspera del gran día, mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Carlos susurró a Relámpago: «Mañana es el gran día, amigo. Espero que podamos mostrar a todos que el cambio no significa olvidar quiénes somos, que podemos honrar nuestro pasado mientras construimos un futuro mejor». Relámpago relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Y así, bajo el cielo estrellado de Jalisco, el Rancho Esperanza se preparaba para su mayor desafío hasta ahora: unir tradición e innovación, pasado y futuro, en una celebración que podría cambiar el destino de toda una comunidad. El Festival de la Esperanza estaba a punto de comenzar, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la familia Hernández, de Relámpago y de todos aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por el increíble viaje del Rancho Esperanza.